El título del mensaje es El hombre necio o el necio. Todo creyente debe evitar la necedad, debe buscar la sabiduría. Porque mire, la Biblia enseña que el necio rechaza lo que es la instrucción. El necio rechaza la prudencia, la sabiduría. Una definición sencilla que tengo de un necio es esta. Un necio, según el libro Proverbios, es una persona que rechaza sabiduría, desprecia instrucción, confía en su propio entendimiento, habla sin cuidado y vive en rebelión contra Dios. La Biblia nos muestra que en el versículo 15, no estoy leyendo, el versículo 7, note lo que dice: vete de delante del hombre. ¿Quién dice ahí? Necio, apártate de él. Mi pregunta es, al analizar el necio, era este mensaje en cuanto al necio, ¿a quién apunta? ¿Para qué es? ¿Es una advertencia que no nos convertamos en necios? ¿O es una advertencia de no juntarnos con un necio? ¿O es una advertencia del necio que se arrepienta? Bueno, al estudiar la Biblia vemos que es para los tres, pero empieza primeramente a evitar en convertirse en un necio. Porque es un libro de instrucción de un padre a un hijo, enseñándole que hay peligros de caer en la necedad, de caer en el estado mental de que ya lo sabe todo y que nadie le puede decir nada. Y cuando una persona se convierte en un necio, empieza a tomar decisiones equivocadas y cae en destrucción. Entonces, primeramente, yo creo que es para enseñarnos a no ser necios. Pero en segundo lugar es identificar y alejarse del necio, porque la necedad es muy contagiosa. Se nos enseña a apartarnos del necio, a no andar con necios, a alejarnos del necio, porque usted va a aprender sus maneras, va a pensar como él y se va a convertir en un necio. Pero también me preguntaba yo, ¿sería para el necio también? Bueno, hay pasajes en la Biblia que indican que sí, aún para los necios, porque dice: volveos a mi reprensión, y le está hablando al necio. Hay otro pasaje que dice que el necio menosprecia el consejo, pero también dice que hay necios que pueden guardar la corrección para llegar a ser prudentes. Sin embargo, el necio debe pasar por muchas cosas difíciles. Se le debe azotar, se le debe corregir, se le debe disciplinar, porque el necio no va a escuchar por las buenas, tiene que escuchar por las malas. Y los necios, cuando ya son quebrantados, y ahora sí ya vienen con un corazón más humilde, contritos, dispuestos a obedecer a Dios, pero en muchos casos, y eso sucede mucho, es que ya perdieron mucho tiempo, perdieron su familia, han perdido su dignidad y su honor, y aún hay esperanza. Otros han aprendido en una predicación, enseñanza, o que alguien los confronte, les deje saber claramente que su manera de vivir es necia y que ellos tienen que aprender a obedecer a Dios. Note lo que dice Proverbios 12, versículo 15, por favor. Si usted es un joven, yo quiero animarte una vez más que aprendas a no ser necio. Es lo opuesto al sabio. Busca la sabiduría para que no te conviertas en una persona necia. Si hay una persona aquí que tiene amigos necios, tiene que apartarse de esos amigos. Porque la necedad es contagiosa. Si entre nosotros hay un necio, que vamos a ver, hay características que quizás no somos necios enteramente, pero sí a veces actuamos como necios, va a ser un despertar de advertencia. Y el necio ahorita no quiere escuchar, el necio ahorita ya tiene la mala actitud, el necio está diciendo, ya sé lo que va a decir, ese es el necio. Dice Proverbios 12:15, es como cuando usted le dice a alguien que es enojón y se enoja. Dice el versículo 15, ¿están conmigo ahí? El camino del necio es derecho en su opinión. Aquí se resume el necio. Él cree que él tiene todas las respuestas, no necesita las opiniones de nadie, no le importa lo que otros piensen de él. Ciertamente él es indiferente a la actitud de Dios y lo que él tiene que decir en la Biblia. No está dispuesto a aprender de nadie, pues cree que él ya todo lo sabe, y cuando abre su boca revela su insensatez. Eso es un necio. Él es sabio en su propia opinión, aquí en su propio mundo. Y hoy un pastor platicábamos de una persona en el mundo y cómo hablaba y él decía, pobrecito él, mira cómo es. Él en su mundo piensa que es gran cosa, y me decía, pobrecito. Le dije, no,
Él es más feliz que tú y yo porque en su mente él se cree eso. El necio piensa que él todo lo sabe. Yo trabajaba en un banco y siempre en que entraba saludaba al guardia, un americano, siempre quejándose. Y él me decía a mí, si yo quisiera ser millonario, yo puedo ser millonario. En su propia mente, él decía, no puedo ser millonario por esto, esto y esto, pero si yo en verdad me superara, hiciera, o sea que es una persona ciega, una persona que no puede ver la realidad, no está en el mundo. Es una persona que no se le puede enseñar porque él piensa que todo lo sabe. Y Dios advierte contra pasar tiempo, le repito, con este tipo de persona, porque sus rasgos impíos pueden influenciarnos. Y aquí viene la necedad de algunos de nosotros de juntarnos con un necio, que se nos advierte, no te juntes con él, no andes con él. Él no sigue los caminos de Dios, pero es que es mi primo, es que es mi familiar, es que es mi compadre, es que yo crecí con él, es que somos socios. Usted no sea necio en ese aspecto. Usted no sabe mejor que Dios. No sabe cuánta gente me había dicho a mí, por ejemplo, en su necedad, le digo yo, bueno, no le dé un teléfono a su hijo. Mi hijo es bueno, necios, no hacen caso. Le dan el teléfono a sus hijos y después se arrepienten porque su hijo se convirtió en un necio, porque la necedad es contagiosa. Los hombres necios son fáciles de identificar y no vale la pena hacer el esfuerzo de entablar una amistad con ellos. Es una pérdida de tiempo y quizás una pérdida de vida compartir su carácter con él. O sea, compartir con un carácter así. Le repito lo que dice Proverbios 14:7, regrese allá. Vete de delante del hombre necio. Hace unas semanas vimos un pasaje en la Biblia que es mejor que se encuentre con una osa que ha perdido sus cachorros que con un necio. Entonces yo no sé cómo le va a aplicar el mensaje a usted. Primero es para que usted aprenda la sabiduría y evite la necedad. Y es una palabra fuerte. Nuestro lenguaje en español, necio, es una palabra fuerte. A mí me han dicho siervos que no debo usar esa palabra, es muy ofensiva. Bueno, está en la Biblia. Por eso la estoy usando. Es una palabra que es fuerte en nuestro mundo de habla hispana, donde eso se le dice a una persona que anda bien mal. Bueno, está correcto. Yo pienso que eso debe escandalizarnos en un sentido para que usted haga conciencia si usted tiene necedad y usted pueda evitar también andar con necios, juntarse con necios, escuchar el canto de los necios, que es la música que a Dios no le agrada. O sea, la Biblia está repleta de esta enseñanza del necio. Por eso no creo yo que puedo terminar y darle justicia a un mensaje en una sola hora. Y quiero tomar el tiempo para explicar lo que la Biblia dice en Proverbios acerca de la necedad, porque recuerde, es lo opuesto a la sabiduría y debemos adquirir sobre todo, ¿qué cosa? La sabiduría para evitar la necedad. El necio siempre tiene excusas. El necio dice, hay un león afuera, no puedo ir a trabajar. O sea, el necio es una persona que se envuelve en la flojera, es holgazán, es impío, disipa, malgasta. ¿Por qué? Porque no tiene él el discernimiento de Dios, porque él piensa que todo lo sabe. Y el fin inevitable del hombre necio es la muerte y la destrucción. Hay quebrantamiento. Esa palabra quebrantamiento es como destrozar a una persona completamente. Lamentablemente, antes de esto, el necio debe pasar por muchos azotes y mucho sufrimiento. A Dios le importa este tema porque Dios llama a sus hijos a ser sabios y no insensatos. Insensato es otra palabra para necio en nuestra Biblia. Porque las decisiones que tomamos hoy determinan nuestro futuro. Porque evitar la necedad es la clave para vivir una vida bendecida y sin remordimiento. Pregúntele a cada persona, a cada mujer, a cada hombre que han tenido problemas matrimoniales, no hicieron caso cuando sus papás le decían, no te conviene. Pero eran necios. ¿Y ahora qué tienen que hacer? No se oye. Entonces la advertencia, note, es para aquellos jóvenes que tienen que ser sabios en poder prepararse para el matrimonio y así ellos puedan escoger una mujer sabia. Al pasaje que leímos, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O
sea, la mujer sabia ayuda a su hogar crece, se fortalece, está ahí atenta a su casa, pero la mujer necia, ella está destruyendo su propia casa. Entonces requiere sabiduría, hijo o hija, que prestes atención, que busques bien, que te cases. Nosotros queremos que te cases. Yo quiero que se casen y tengan muchos hijos, como unos 6 cada uno de perdida. Los que Dios les quiera dar. A veces lo toman muy en serio cuando estoy bromeando así. Pero toma sabiduría para criar hijos, toma sabiduría para poder vivir sabiamente con nuestras mujeres. Por otro lado, el hombre necio no vive bien con su esposa, tiene muchos problemas, es muy contencioso, es muy criticón, no sabe hablarle. Entonces empiezan a crear los problemas. Y todo esto que le estoy mencionando son rasgos, características de un necio que vamos a ver en el libro de Proverbios. Recuerde, el libro de Proverbios fue escrito mayormente por Salomón y contrasta la sabiduría con la necedad. La palabra necio aparece repetidamente para describir a aquel que rechaza la corrección, que toma decisiones impulsivas y después sufre las consecuencias. Y Dios nos da advertencias claras para evitar los caminos del necio y evitar a los necios y tomar decisiones sabias. Quiero que veamos entonces las características del necio según Proverbios. En primer lugar, note conmigo las actitudes del hombre necio. Las actitudes del hombre necio. Las actitudes de este necio revelan su desprecio por la sabiduría. Vemos su rebeldía y vemos la falta de entendimiento, y esto puede reflejar también en cómo vive, lo que hace. Note su actitud hacia la sabiduría y la corrección. En primer lugar, Proverbios 1:7 dice que él desprecia la sabiduría. O sea que el necio escucha un mensaje como este de sabiduría y no le importa, no le interesa, no le llama la atención, no está en su prioridad. Está diciendo, bueno, eso es algo de un libro antiguo, a mí no me importa lo que enseña la Biblia. Es una persona necia. Proverbios 1:7, y recuerde, otra palabra para necio es insensato. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos o los necios desprecian, ¿qué cosa? La sabiduría y la enseñanza. Al necio no le gusta aprender lo que dice la Biblia. No le gusta, no se interesa, está indiferente a los principios de Dios. Y desprecia la instrucción. Proverbios 15:5. Vemos que no le gusta el consejo aún de sus propios padres. Proverbios 15:5. ¿Está conmigo ahí? El hombre necio, ¿qué hace? Menosprecia, ¿qué cosa? El consejo de su padre. Yo creo que todos nosotros aquí que tuvimos un papá, nos dio algunos consejos. A veces platico con el hermano Oscar, ahora hablo con hermano Ángel, y hermano Ángel me cuenta que su papá le daba muchos consejos que uno empieza a valorar ya siendo adulto más que nada. Yo puedo pensar en muchas cosas que mi papá me decía creciendo, que en ese momento quizás no lo captaba, no entendía por qué. Voy a ser honesto, a veces era yo indiferente y menospreciaba su consejo. Yo decía, pues papá, ¿a poco sabe tanto? ¿A poco lo que él dice así va a ser? Pero cuanto más yo he madurado y crecido en la vida y he notado, él tenía razón en muchas cosas. No solamente como padre, como esposo, pero aún como pastor. Porque aún yo siendo siervo bajo su ministerio de él, yo cuestionaba y preguntaba, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no respondes de esta manera? Y a veces había una queja que yo le llevaba antes del servicio. Y ahí estaba él orando, preparándose. Oye, tengo una queja, está pasando esto aquí. Y él me decía, no me digas nada ahorita. Espérate un momento. Yo le decía, ¿no te importa? Sí me importa, pero ahorita estoy concentrado en predicar. Obviamente mi pastor y mi papá, entonces le hablaba, podía ir con esa confianza. Nunca le faltaba el respeto ni con un mal tono, pero le decía, papá, ¿no le interesa? Sí me interesa, pero aprende a poner sabiduría y prudencia al tiempo correcto. Con el tiempo empecé a entender eso. Papá salió una vez a predicar, o no sé dónde fue, y yo me quedé a cargo y estaba yo en el estudio antes del servicio y entra mi hermano, uno de mis hermanos mayores, no voy a decir su nombre. Y él viene y me da una queja, este hermano, eso es esto. Le dije, ok, gracias, después lo tratamos. Y volví a mi estudio y él me dijo, ¿no te importa? Igualito.
Ahora comprendí. Ahora entendí. Ahora comprendo por qué papá hacía lo que hacía en el trato a su esposa. Por qué él hacía lo que hacía con nosotros como familia o como pastor. Pero recuerde, el necio, él desprecia la instrucción. Su papá le aconseja, su mamá le dice y dice, no sabes lo que dices, tú eres anticuada, tú no creciste en este país, tú ni siquiera entiendes la tecnología, tú no comprendes lo que nuestra generación siente y pasa. Dijo, esta generación aquí no ha sufrido nada que la generación antigua. Aquí sufres porque no hay Wi-Fi. Pero tus padres y nuestros abuelos crecieron en un lugar donde no había agua potable. Mis abuelos vienen donde el piso era tierra, donde ellos morían de fiebres, sus hijos se morían de fiebre. Y si me explico, ellos tienen otra mentalidad, otra vida de sobrevivir. Y nosotros aquí no es sobrevivir, aquí es complacer nuestros deseos. Y porque no salgo y porque no tengo, ahí estás todo deprimido y deprimida. Eres una persona que te hace falta amar la instrucción y el consejo. Lo que tus padres te dicen es para valorar. Mi papá me decía, yo no tenía Nikes, yo tenía zapatos de hule. Cuando llovía el agua se metía y se oía, así lo hacía. Dice, el peligro más grande nuestro eran los perros del mal. Yo decía, ¿qué será un perro del mal? Un perro con rabia, porque muchos de sus primos y parientes se murieron porque un perro con rabia los mordió. A él le mordió un perro con rabia, dice que lo inyectaron 18 veces con una jeringa larga en el ombligo. ¿Se acuerdan de esa medicina antigua? Y aquí le da un catarrito. Ay, me estoy muriendo con un catarrito. Le hace falta ver, el consejo del Padre es para que valoremos y apreciemos lo que tenemos en este país. Mandaban a sus hijos a trabajar a los 6 años, ahí a cuidar algún animal, a ordeñar vacas, los mandaban a los campos a trabajar y aquí te mandan a la escuela con computadora y todo y no le echas ganas. Porque le hace falta amar la instrucción, hay necedad. El consejo del padre a veces dice, bueno, es que mis padres cometieron errores. Te lo están diciendo de un corazón quebrantado. No quieren que tú repitas sus errores. Pero el necio desprecia la instrucción. No solamente la desprecia la instrucción, pero rechaza la reprensión. Mire, Proverbios 15:12 dice así, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con ¿quién? Con los sabios. Si no quiere andar con sabios, significa que es un necio. Ahora el escarnecedor ya va un paso más, hablaremos después de él, pero muchos en su necedad se enojan cuando alguien le dice lo que está mal. Todos aquí tenemos ego, a nadie, todos aquí nos molesta que alguien nos diga algo. No hay nadie aquí que pueda decir, no pastor, a mí me gusta, no, a todos nos molesta. Y algunos casados, no, yo sí, pastor, pero no mi esposa. Ahí está, exactamente, ahí está el detalle. Pero hay algunos que lo toman muy a pecho, se ofenden, o sea, se enojan. Al punto que dicen, ya no quiero que ni verte, porque alguien le dijo, para que nos reprendió. Ahora recuerden, no estamos hablando de quienes tienen autoridad sobre nosotros, nuestros padres pueden reprendernos. Vuelve a ver al joven, el joven que rechaza la reprensión de su padre, es un joven necio. Un miembro que rechaza la reprensión de la predicación es necio. Porque él todo lo sabe. No, es que cuando yo a veces hablo y trato de ayudar a una persona, se tratan de justificar. Oye, faltó que arreglar. Es que esto y aquello fue siempre culpando a los demás. Es que aborrece la reprensión, es una marca de la necedad. Recuerde, estamos hablando de la actitud hacia la sabiduría y la reprensión. Entonces lo dice Proverbios 10:21, el necio le falta el entendimiento. Como no le gusta la instrucción, no le gusta aprender, entonces le falta entendimiento. Dice, los labios de los justos apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de ¿qué? Falta de entendimiento. ¿No entiendes? Le dice el papá al hijo. ¿No entiendes? ¿Cómo le dicen en su país a uno que no entiende? ¿Cómo? ¿Un burro? Es bíblico. En El Salvador, ¿cómo dicen? ¿Terco? ¿Perú? ¿Terco también?
Estoy buscando en la Ciudad de México. No quieres saber. En inglés hay una expresión que dice hard head. Cabeza dura, cabezón. Todas esas palabras hablan de una persona que no quiere entender. No, es que yo ya sé, pero esto, no, I know. En inglés, I know. Eso es lo que un joven siempre dice. Ya lo sé, ya sé. Ya sé lo que vas a decir. Necio. ¿Y sabe qué hace el necio? Repite su necedad. Hizo algo que no, le va mal y vuelve a repetir lo mismo. Así lo dice Proverbios 26:11. Lo compara. Eso está muy duro lo que voy a leer. Muy gráfico. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite ¿qué? Su necedad. Qué tremenda ilustración nos da el Señor. Yo no sé si usted ha visto eso o ha tenido un perro hacer eso, pero eso da asco. Es una abominación. Es abominable. Y Dios compara a una persona necia, básicamente a un animal que no tiene entendimiento de lo que es lo higiene, lo limpio, las bacterias, nada. Ahí va a comerse su propia basura. Y así es el necio que no entiende, que no tiene entendimiento, que no le importa la reprensión, no le importa lo que otros piensen, comete su pecado y después lo vuelve a repetir y a repetir. Y a veces veo a esas estrellas, boxeadores, peleadores, me viene a la mente uno que se llama McGregor. Este hombre es un necio, tanto talento que tiene, pero son necios en su forma de vivir y ser. Usted puede ver jugadores de fútbol con talento, pero repiten sus mismos crímenes, sus problemas, lo repiten una y otra vez. Había uno creo que se llama John Bone Jones, el mejor peleador que existe en el mundo. Constantemente regresa a buscar los esteroides y lo descalifican y ahora sí a aprender, pero es necio, repite lo mismo. Esto lo aplicamos en el joven que vuelve a la necedad con la misma muchacha. No, pero no te conviene. Ok, ya salí y regresa con ella. El hombre que repite su maldad y su pecado, volviendo a su pornografía, volviendo al adulterio, regresa constantemente. Repite su necedad. Es fuerte. Esta ilustración es muy fuerte. Así es como Dios identifica al necio, como perro que vuelve a su vómito. Esta es la actitud hacia la sabiduría y la corrección del necio, como estamos mirando. Pero quiero que note la actitud hacia la familia y la sociedad. En Proverbios 10:1 nos dice la Biblia que el necio es tristeza de su madre. Como que nada le causa más tristeza a una madre que un hijo necio, que no entiende, que repite su necedad, que desprecia la instrucción, la sabiduría, y no le gusta que nadie le diga nada, y siempre él está bien, la mamá está mal, le rezonga y tú no sabes, y la menosprecia, le causa tristeza a su madre. Dice así Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre. Y esta es la meta de cada hijo, es alegrar a su padre. Ese es tu trabajo, es un mandato, yo creo, en la Biblia, honrarles, obedecerles, lo cual causaría que en tu sabiduría tus padres lo verán a ver, las decisiones correctas que estás tomando, y les va a causar alegría. Claro, tu trabajo, joven, es alegrar a tu padre. Y esas decisiones que tomas, considera si a Dios le agrada, pero también le agrada a mis padres. Pero note lo que dice en la siguiente parte. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Muchos hijos han quebrantado, roto el corazón de sus mamás. No solamente en el trato, pero también en las malas decisiones que han tomado. Y ahí ve la mamá viendo ahora a un hijo, teniendo hijos, con una mujer que no ama, que no quiere.
Los hijos peleando por custodia, yendo a la corte. La abuelita no puede ver al hijo. Tristeza. No puede ver al nieto y eso causa tristeza a la madre. Usted tiene que saber que lo que hacemos afecta a nuestros padres aun cuando ya no vivamos con ellos. En Proverbios 17:27, note que aquí nos dice que decepciona a su padre. Dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Esa palabra pesadumbre, como que siente un peso constante, le cansa, le agota, le agobia, pensando en su hijo necio. Yo les he contado una y otra vez el día que yo vi una decepción en el rostro de mi padre por mi necedad. Yo doy gracias a Dios y le tengo que explicar esto porque a veces la gente puede asumir lo peor. Por la gracia de Dios nos pudimos guardar puros hasta el matrimonio, nunca tomar cerveza, nunca fumar, nunca probar la droga. Nunca andar con malas amistades en centros, en congales o en clubes nocturnos. Nunca, siempre hemos sido apartados, pero sí había una necedad, una indiferencia en mi vida. Porque dice la Biblia que la necedad está ligada al muchacho. Hay una parte de ello es natural, pero yo tenía malas influencias, tenía amigos necios en la escuela pública, aún en mi propia iglesia. Es por eso que yo tengo una perspectiva muy diferente, porque sé que las peores influencias que yo tuve fueron en la iglesia, no afuera. Y aún tenemos que cuidarnos aquí y siempre estar inspeccionando. Y le digo al hermano Josué que no podemos permitir que alguien de afuera venga hasta que lo conozcamos si es una persona adulta. Yo prefiero mejor que no venga un adulto nuevo porque no lo conocemos. Y cuando son jóvenes también estar mirando si esta muchachita es necia, está media enamorada. Tiene que estar constantemente observando eso y no dejar que un necio venga, porque dice la Biblia que debemos echar fuera a los escarnecedores para que así cese la contienda. Una manzana podrida, ¿qué va a hacer? Ahora, en mi iglesia les daban prioridad a esos muchachos de Linwood que eran pandilleros y los traían a la iglesia, pero nos influenciaban a nosotros. Y no me malentiende, así queremos creer a todo tipo de persona aquí en la iglesia, pero no vamos a tolerar su pecado, nada más porque es un número. Es que contamos y somos 300 con estos 50 cholos. No, yo prefiero que no venga ni un pandillero a la iglesia. Si ellos no quieren adaptarse, nada más vienen a hacer un desastre. Mire, ¿sabe qué hicieron estos? En el servicio rompieron un vidrio, un frasco que tenía ese olor horrible en la iglesia. Y yo dije, hasta aquí llegaron estos cholitos. No, al siguiente domingo los traían a la iglesia. Y traían stink bombs, y traían bombas, o sea que traían humo en la iglesia. Y se peleaban. Y yo decía, me da miedo ir a la iglesia. Y cuando había juegos o deportes, les daban prioridad a ellos. No, es que ellos denle una oportunidad. Y eso afectó a nuestra juventud. Crecieron algunos y se convirtieron a ellos. Perdían el enfoque de pureza, perdían la esencia, porque la necedad es contagiosa. Le estoy diciendo todo esto porque usted y yo debemos saber algo, que si usted puede enseñar a sus hijos todas estas cosas, pero usted permite que escuche a los necios, le va a quebrantar su corazón. Tiene que limitar sus influencias, tiene que limitar lo que ve en la televisión, tiene que limitar lo que escucha, tiene que limitar su acceso a las redes sociales y decir, ¿sabes qué? Déjame ver tu teléfono, quiero ver qué estás mirando. No, hombre, algunos jóvenes están diciendo, you're right, ain't never gonna happen in my phone. Eso nunca va a pasar con mi teléfono. Necio. Necio. ¿Será muy tarde para ti, hermanito, hermanita, jovencita, necio? No, porque todavía tienes la edad. Ya. Cuando ya te termines, cuando ya te mueras. Y el necio muchas veces es destruido con la muerte. Es quebrantado. Y a veces me da hasta tristeza porque puedes ver a los necios en su vida ahí echada a pedazos y todavía hasta gritándole, tú no sabes, yo sé mejor que tú. La actitud hacia la familia, la sociedad es que desprecia a su padre, la decepciona a su padre, causa tristeza a su madre, pero también note la actitud en su relación con los demás. El necio es astuto.
Proverbios 10:18 nos enseña que halaga a las personas, pero por dentro, en verdad las odia. O sea, que tiene una doble sentido, un doblez, o no es genuino. Note Proverbios 10:18, ¿están conmigo ahí? El que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia, ¿es que dice ahí? Es necio. Es calumniador, pero note que aquí envuelve encubrir el odio, diciendo te aborrezco, pero no te lo digo. Y halaga a la gente, échale ganas, tú eres lo máximo. Ahora, ¿por qué hacen eso? Es por manipulación. Los necios son expertos en manipular. ¿Usted ha visto el hijo necio cuando quiere algo? Mamá, qué inteligente. Ay, mamá, ay, empieza y saben cómo. Ay, mi hijo, gracias. O cuando llaman los hijos de lejos. Y esto me dijo un amigo, dice, mi hermana, dice, tengo una media hermana. ¿Tú tienes media hermana? Le dije, pero ¿cómo? Sí, ella vive allá por San Francisco. Y ella dijo esto, ella llama a mi papá solamente cuando necesita algo. ¿Y qué hace tu papá? Dice, siempre le ayuda. ¿Y le has dicho algo? Pues sí, le he dicho, papá, no te interesa en ti, nada más quiere tu dinero. Pero él dice, yo siento responsabilidad, es mi hija. Yo sé que no es algo tan sencillo explicar esto, pero es triste cuando el padre sabe que lo único que quiere de uno no es su amistad, no es su comunión, es su dinero. Es triste. Y venían al banco algunos señores casi escondidos en la máquina automática. Y le dije, señor, ¿necesita ayuda? No, aquí nomás poniendo el dinero a mi hija. Y dijo, pero no le diga a mi esposa. Dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Es que ella necesita ayuda y mi esposa dice, no, ya está casada, tiene su familia, que ellos se arreglen, pero ella me llama siempre que tiene necesidad. Y le digo, pues, si él tiene esposo, pues que se encargue él. Sí, pero a veces pues, necesitan ayuda. Y se puso un poco triste y me empezó a explicar claramente, igual como le estoy diciendo, solamente me busca y es la única conexión que tengo con ella, porque cuando le digo que no, me deja de hablar. Necio, manipulador. En el pasaje también dice, al final, y el que esparce calumnia es necio. Dios condena la calumnia como uno de los pecados más graves. Calumniar es hablar mal de una persona con el fin de desacreditarlo, difamarlo con mentiras. El falso testigo. Y es lo que el necio hace. El necio arruina relaciones, destruye amistades, se interpone entre dos amigos, separa a los mejores amigos con comentarios así, oye, ¿notaste cómo te habló? O empieza a sentir celos, yo no sé, y empieza a meterse entre dos personas. Y eso sucede en la familia, entre hermanos en la iglesia y entre miembros y pastores, donde hay gente que quiere separar nuestra amistad con calumnia. Es lo que hace el necio. Por eso tiene que ver si la fuente viene de una persona sabia, fiel a Dios, constante, comprometido, o es una persona inconstante, con malas decisiones. Es muy probable que está calumniando. ¿Sí me explico? Enseguida, note que la actitud hacia el mal y el pecado, ¿qué piensa o qué hace el necio en cuanto a este asunto? Mire Proverbios 13:19. Este pasaje nos enseña que él no se aparta del mal, él vive haciendo el mal. Y cuando hablamos del mal es hacer lo contrario a la Biblia, desobedece, deliberadamente peca en su rebeldía. Proverbios 13:19 dice, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal, ¿qué dice ahí después? Es abominación a los necios. Note que ellos abominan vivir en santidad. Y ahí viene entonces donde se burlan y te empiezan a motivar. No, échale, ¿a poco sí vas a hacer así? ¿Eres una monja o qué? ¿A poco tú no das besos, no abrazas, no vas a las fiestas? Yo tenía, no sé, unos 15 años y se me acercó un muchacho, se llamaba Willy. No era William, era Willy. Así era su nombre. Y él me dijo, se me quedaba mirando. Yo sientes nada como los murciélagos aquí, ¿no? Y volteé y miré que me estaba así como mirando para arriba y para abajo, con una cara decepcionada. Y él me dijo así,
¿por qué te vistes con esos pantalones? Ahora, en mi tiempo, los pantalones que el hombre usaba, los muchachos del mundo, eran los pantalones muy flojos. ¿Se acuerdan, hermanos, que me crecieron aquí en los 90s? Unos pantalones así grandes. Por ejemplo, si tú ves a un flaquito por ahí, iba a decir hermano Josué, pero todavía no llega ahí. Como JJ, por ejemplo, delgado, o ves a... ¿Qué talla mides tú, hermano JJ? Size pants, waist. 30. Wow. Órale. Pero él dice, no, papá, yo voy a ir a comprar mis pantalones en Ross, y compraba una talla 44. Sí. Y luego se buscaban un cinturón que tenía su inicial, decía JJ aquí. Pero cuando se tenía que poner el pantalón, se le arrugaba todo. Pero después se lo doblaban y se lo planchaban bien planchados. Eso sí le doy, bien planchados que estaban. ¿Verdad, hermanos? ¿Se acuerdan? Bien planchaditos. Duraban 30 minutos plantando el pantalón. Hinchándole el spray ese, el starch, salía, pero bien, era. Uf. Y yo usaba pantalones así, a mi talla. Yo era 28 en aquel tiempo, te gané, hermano JJ. Ahorita no les digo cuánto soy. Pero él me decía, ¿por qué usas pantalones apretados? Le digo a usted, ¿eso es apretado? Ahora se ha convertido en la moda en apretado, ¿verdad? Me dicen, ¿por qué usas pantalones muy flojos, pastor? Ahí van aquellos buscando el pantalón de su hermanito y ahí van a ir bien apretaditos. Llegó un tiempo donde los muchachos se bajaban su pantalón. Sí, todavía algunos lo hacen, pero y andaban ahí agarrados siempre del cinturón. Algunos tienen que comprender, nosotros tenemos una perspectiva de lo que es lo lógico. Yo sé que somos modernos, cambian las modas, pero hay unas cosas que cambian que digo, por favor. Cuando empecé a mirar a esos muchachos hacerse el cabello así como que son unos incas, unos indios allá de Zacatecas, allá por las selvas de Michoacán, le dijo, ese es un estilo ya. Llegó a ser un estilo. Y ahí usted puede ver a Monte Albán y ahí ve usted el dibujo de un indígena allá de hace más de 600 años y el mismo corte que tiene. Dijo, pero ¿cómo? Y luego llegan esos movimientos, esos cantantes de Corea, ahí con su pelito y todo, ay, qué bonitas se ven. ¿Qué pasó con los hombres que se veían como hombres? Imitad la fe de los siervos de Dios. Mira, tú no vas a ver mirando así, ay, que mi pelito se me cae. No le digo yo al que me corta el cabello, oye, ¿te gustan las legumbres? No digas más, familia, te voy a cortar el que es el brócoli, así como es la mujer. O el cilantro. O sea, hombres que se hacen los chinos, dice, ustedes están en contra. Sí, bueno, la Biblia dice que no debemos conformarnos a este siglo. Eso no viene de gente que ama a Dios, viene de gente que está sin Dios, impía. Y hay pocos, en verdad, que están en el mundo que pueden ser buen ejemplo. Son muy pocos. Cuando iba creciendo, yo escuchaba de varios que eran atletas, futbolistas, eran buen ejemplo, pocos. Hoy uno que pienso, es mi opinión, yo no lo conozco y quizás me equivoco, pero ves Cristiano Ronaldo, tiene familia, se dedica a la familia, no anda de loco, pero también es incrédulo, no tenemos que imitarlo porque pues él tiene y se llama Cristiano. Y se apellida Bautista, imagínate. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el necio, a él le gusta envolverse en el mal y cuando le dicen eso está mal, no apartarse del mal es una abominación. ¿No? Así como para usted y a mí una abominación es un pecado grave, para ellos hacer el bien. Y el Willy se me quedaba mirando y decía, ¿y tú vas a las fiestas? Yo estaba en el 8º año, le dije, no voy a las fiestas. Y me dijo, ¿por qué te peinas así? Y así me peinaba en aquel tiempo, como lo veo ahorita. El partido así. Es el primer peinado que mamá le hace, ¿se acuerda? Le ponía su limón,
Yo cambié después mi estilo, me peinaba hacia atrás, pero la frente empezó a crecer. Entonces volví hacia el lado. ¿Qué pasó, hermana? Mira más que galán tiene usted. Y él me decía, ¿por qué te peinas así? En aquel tiempo los muchachos tenían unos cortes muy extravagantes, o sea, se rasuraban todo, se dejaban un copetito aquí y se lo dejaban para atrás. Algunos de ustedes dicen, ¿a poco hacían eso? Sí, así miro como estás peinado a ti. Digo, ¿a poco te peinas así? Exacto. Algunos hasta se peinaban las puntitas, hombres, con pelos así parados. Y papá decía, vienen los Bart Simpsons. Es lo que él decía. Y le digo todo esto porque hay una necedad en el joven en querer conformarse, ser como el mundo, hablar como el mundo, lucir como el mundo. Y cuando se le enseña el correcto, dice, es una abominación dejar lo que el mundo hace. Se quieren hasta burlar de uno. Esa era una de las más grandes presiones que yo tenía en la escuela pública. Es que había gente que siempre me cuestionaba, me preguntaba, se burlaban de mí. Había tiempo donde sí del 9, 10 y 11 en la escuela, los primeros 3 años sí me importaba mucho. Nadie sabía que yo era cristiano. Hasta me daba vergüenza mi nombre. Me llamaba Rigo. ¿Ringo? Rigo. Tan inseguro. No quería ni que la gente supiera que estuviera ahí, que supiera dónde estuve el domingo. Nada de eso. Pero llegó un tiempo donde Dios empezó a formar en mí alguna convicción. Y fue en el último año de high school. Y ahora sí, con una firmeza, la gente necia empieza a cuestionar, pero ya no te interesa. Y ahora veo a estos necios en la escuela. Años después, mire, yo me gradué en el año 2002 de high school. Entré en el año 98 y terminé en el 2002. ¿Cuántos años ya voy fuera de high school? 22 años. Y ahora miro hacia atrás y puedo encontrar a algunos de mis compañeros en Facebook. Los que se mofaban y se burlaban de mí, ahora tienen una vida completamente destrozada y quebrantada. Y da tristeza. Obviamente muchos de ellos no tenían conocimiento de Dios, no tienen conocimiento de Dios, pero te estoy diciendo esto, hijo, hija, aunque tú vayas a una escuela pública, reconoce esto, ellos no conocen de Dios y dónde van a terminar. Es inevitable, pero tú aprende a pararte firme y no a envolverte en su necedad, apártate del mal y no te envuelvas porque ellos no solamente hacen el mal, pero se burlan del pecado. Mire, Proverbios 14, versículo 9, dice la Biblia, los necios se mofan del pecado. Se mofan, se burlan, les alegra, piensan que es divertido. Vemos la actitud en su forma de hablar. Note Proverbios 15, versículo 2, los necios hablan, la Biblia dice aquí, sandeces, que son necedades, cosas incoherentes. Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 29:11 dice que el necio habla lo que piensa y básicamente sin pensar. Vaya a Proverbios 29:20, dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay de ¿quién? Del necio que de él. O sea, que el que habla más y mucho es peor hasta que un necio. Es la marca de un necio, es hablar sin pensar, sin cuidar lo que dice. Viene una persona a la iglesia y apenas con toda vergüenza, tiene un morete en su ojo, se golpeó en el trabajo y ahí viene con el morete y usted, ¿le pegó su esposa? Necio. Habla sin pensar. Habla sin considerar la seriedad de su problema. ¿Sí me estoy explicando? Es lo que el necio hace. Voy a México y llevo a un muchacho y vamos a un área donde está pues no muy descuidada y no pasa la barredora por aquí. ¿Pasa la barredora donde usted vive allá en México? ¿Quiénes son los barredores? Uno mismo. Yo fui a un pueblito bonito llamado Jerez, allá en Zacatecas. Un pueblito más limpio que he visto yo en todo México.
No estoy comparando, hay otros pueblitos muy bonitos, no se preocupe. Allá el suyo, Cotzio, también está bonito. Yo soy de Cotzio, donde nació la luna, allá en Michoacán. Pero todos los sábados se preparaban porque en esa tarde y los domingos viene mucho turismo, mucho. Es más, tenían un sistema, lo pude observar, traían su basura a un lugar. En otros lugares he visto que lo tiran por ahí, lo queman nada más atrás, pero ahí no, tenían un sistema de reciclar y todo, y estaba todo limpio. Y el sábado en la mañana los negocios no estaban abiertos, no había restaurantes disponibles, porque ellos empezaban su negocio a las 6, de 6 a 8, y si llegaste, si no, no. Y de 8 en adelante empezaban a limpiar todo. Cada quien limpiaba su área. No estoy exagerando, es como que vi una película. Bien limpio el lugar. No todos los lugares son así. Hay que tener también sabiduría, no ofender a la gente, no pasar la barredora por aquí. Viene una persona que estuvo ausente por X razón. Mira quién llegó, mire quién llegó. Miren lo que arrastró el gato. Ay, esa es una expresión en inglés, no sé cómo se traduce en español, pero look what the cat dragged in. La gente con trabajo llegó y ¿qué van a pensar? Me alejé de Dios y ahí viene y ¡ah, mira! Ya llegaste del mundo pecador. Falta de prudencia. Porque habla sandeces sin pensar. Déjele digo sus verdades. Nadie le preguntó. Déjele doy mi opinión. Nadie le preguntó. Es que el necio publica su necedad. Quiere que todo el mundo sepa que él sabe. Pero en verdad el necio piensa que sabe y no sabe nada. Y cuando lo escuchan, él piensa qué inteligente soy. El hecho de que alguien le escuchó no significa que creen que usted es sabio. Hay muchos chismosos que van y dicen, todos están de acuerdo conmigo, pastor. ¿Cómo? Sí, ya le dije, hablé con varios. ¿Quiénes son varios? A ver, vamos a hablar. No, yo no estoy de acuerdo. Y luego, pues ya nada más le escuché, no sé qué decirle. El hecho de que alguien le escuche no quiere decir que está de acuerdo con usted. El problema es que el que está escuchando no sabe decirle a usted que se calle, que no ande trayendo chismes. Ahora la Biblia enseña cómo apartar al chismoso, es con una mirada así como, sácate de aquí chismoso. Y decirle, mira, conmigo no vengas a hablar de estas cosas. No, es que el hermano Mario, mire, a mí no me vengas a hablar del hermano Mario. ¿Ven cómo lo defiendo? Pero si yo vengo y ven, no, este hermano Mario, este aquello acá, y luego voy con otro, no, hermano Mario, y en su mente el necio piensa que están de acuerdo porque habla lo que él piensa, da su opinión, pero la mayoría de la gente no sabe cómo responderle a un necio, simplemente dejan que hable. El necio habla lo que piensa. En Proverbios 19:1 vemos que habla perversidades. El hombre es el pobre que camina en integridad. Mejor es el hombre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. Es otra palabra para necio. Insensato, necio y fatuo. ¿Qué habla el necio o qué habla el fatuo aquí? Dice ahí, sus labios están llenos ¿de qué? De perversiones. La perversidad es cualquier cosa que no es limpia, cualquier cosa que daña, cualquier cosa que no es sana, que corrompe al oyente. Entonces vemos su actitud en su forma de hablar. Finalmente vemos su actitud en su carácter y emociones. En Proverbios 12:16 nos dice la Biblia que el necio da a conocer su enojo. Me he notado que la palabra enojón no es una palabra muy correcta, sino que es una palabra, un hombre de enojo, colérico, explotador. Mire, Proverbios 12:16. ¿Están conmigo? El necio al punto da a conocer su ira. No note que es una persona que se llena de ira, es iracundo. Un hombre de enojos, te molesta fácil, se enfada fácilmente. Porque es una persona que no sabe controlar sus emociones. Una persona débil emocionalmente. Y esto ocurre en todo tipo de ambiente, aún en la iglesia, cuando a veces hablo, evangelizando, le ha tocado que la gente se enoja cuando les presenta la verdad. ¿Por qué reaccionan así? Con enojo. No con un argumento bíblico o teológico, sino con emoción. Esto puede suceder a nosotros, que somos los que estamos presentando el evangelio y nos enojamos.
Porque hay cierta necedad, falta de entendimiento, falta de sabiduría, imprudencia en cómo hablar con otros. Pero mire, va más allá en la casa, en el hogar. Por eso hay tantas riñas y problemas, porque somos gente que no tenemos paciencia. Todo nos molesta. Creo que les haría mucho bien grabarse a usted. No ande grabando a los demás, grábese a usted. Bien, a mí, pastor, le grabé a mi esposa. No, yo no quiero ver esas cosas. Usted grábese, nada más escuche cómo usted le habla a sus hijos. Cómo le habla a su esposa. Es una persona iracunda. Todo, mire, y el iracundo se enoja. Y el hombre casado, ¿a quién culpa primero, hermanas? ¿Hermanas a quién? ¿No quieren decir, hermanas? ¿Les da miedo? No, es que me va mal en la casa. No, después de este mensaje ya no. Siempre le echan la culpa a la esposa. Es la naturaleza. Aunque era mi responsabilidad, le digo, ¿y por qué no me recordaste? ¿Sí o no? Ahora, no estoy diciendo que eso es pastor. No, es que estoy diciendo ya al tratar con mucha gente, he notado eso. El problema es que nos hace falta tener paciencia, después somos necios. Necios en el sentido que no tenemos prudencia, no entendemos, no hacemos lo que Dios nos dice, no hemos aprendido a vivir sabiamente. Entonces dice, damos a conocer la ira. Proverbios 13, 16, note lo que dice aquí en cuanto a la necedad, no le da vergüenza que la gente sepa. Dice, no me importa lo que la gente piense de mí. ¿Debe importarnos lo que la gente piense de nosotros o no? Eso es algo muy contrario. A veces la gente dice, no le hagas caso, que no debe importarte. Ahora, estamos hablando de un buen testimonio, sí nos debe importar. Sí nos debe interesar que la gente tenga un buen concepto de nosotros, pues de nuestro carácter. Y que nuestro carácter influya o nuestro testimonio influya a otros. No nos debe interesar cuando mienten de nosotros, cuando nos calumnian, cuando inventan. Usted tiene que aprender a aceptar que así es la vida. Cuanto más usted hace para Dios, más crítica va a recibir. Cuanto más usted sube, aún en sus negocios, más gente le va a señalar. Más gente va a querer bajarlo. Entonces ahí no le haga caso a la gente. Pero lo que estoy tratando de explicar aquí es que cuando hay un necio, vive de una manera que a Dios no le agrada, le enfrentan y no le importa, no le interesa. Y eso es muy asombroso para un pastor cuando veo personas que no le importa. Dice Proverbios 13, 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Él sigue ahí. Él la va a manifestar. Le dice, no vayas para allá. ¿Y qué hace? Para allá va. ¿Ha visto eso? ¿Ha hecho usted eso? Un hijo necio, no vayas, te dije que no. Y ven a las 3 y a fuerzas llega a las 6. Es que es un necio, él manifiesta su necedad, no le da vergüenza, no le importa. Y le regañan y dice, I don't care, no me importa. Esta es la actitud del hombre necio. La actitud del hombre necio. ¿Cuál es esa? Vimos que tiene una actitud equivocada hacia sabiduría, la corrección, no aprecia la corrección, no le importa la sabiduría, es tristeza de su madre y su padre, es calumniador, es divisor, es manipulador. Vemos que le encanta el mal, no quiere apartarse del mal, habla su necedad, habla sin pensar, es emocional, se llena de ira, no le importa lo que la gente piense de ellos. Porque últimamente el necio piensa que él lo sabe todo. Ahora yo no creo, o yo estoy esperando que no seamos enteramente necios, pero hay necedad en alguna área de nuestra vida. Que el Señor nos ayude a nosotros a vivir en sabiduría y admitir que necesitamos cambiar para que no seamos quebrantados. Porque mire, enseguida estaremos hablando de los siguientes, porque mire, ese es un mensaje muy extenso. La actitud del hombre necio, los atributos del hombre necio, las aflicciones del hombre necio y la advertencia sobre el hombre. Es bastante extenso lo que enseña la Biblia en cuanto al hombre necio. Entonces, como el Señor trata tanto con la necedad, vamos a continuar la próxima semana hablando acerca del hombre necio. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría.
Que, Señor, no estemos manifestando en este momento la necedad simplemente porque se dijo algo que no nos agradó. Esa es una marca, Señor, de un necio. Señor, yo sé que es una palabra bastante fuerte, expresiones muy fuertes en tu palabra, pero yo sé que tu palabra es pura y es perfecta. Nos ayuda a nosotros, como un espejo, a vernos hacia adentro y aceptar que hay cierto grado de necedad. Y que hoy, Señor, podamos salir de este lugar admitiendo que necesitamos sabiduría, arrepentirnos y nosotros debemos apartarnos del mal. Y aún, Señor, reconocer que necesitamos la reprensión y la ayuda para llegar a alcanzar la prudencia, la sabiduría. Te ruego, Padre, que nos des ese anhelo, ese deseo de alcanzar, de querer la sabiduría, de adquirirla sobre todas las cosas. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.